Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Age of Empires Mobile y bienvenidos a la guía para principiantes donde os voy a enseñar, bueno, pues cómo funciona el juego y qué es lo que tenéis que entender o qué es lo que tenéis que hacer para entender el juego lo mejor posible y poder avanzar lo más rápido posible para ser pues más fuertes y tener más poder dentro de vuestra cuenta y en definitiva pues hacer mejor las cosas. Para mucha gente que no sabe de qué va el juego o gente que está un poco perdida, porque estos juegos ya veis, los que estáis jugando igual sois nuevos en este tipo de juegos, veis que el juego tiene muchas cosas, entonces no os preocupéis que para eso yo estoy aquí y vamos a hacer esta guía. Vamos a ver todas las cositas importantes y os voy a enseñar trucos que seguramente que no sabéis. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que es muy parecido al Rise of Kingdom o Call of Dragons, que si no habéis jugado, pues son juegos muy del estilo. No es el típico Age of Empires que conocemos de PC, para los que conocéis la saga, no es igual. El de PC está más enfocado en partidas que pueden durar pues 1, 2, 3, 4 horas contra la máquina o multijugador. Aquí es, digamos que una especie de MMO de guerra donde vamos a poder formar alianzas, hacer amigos, vamos a tener que atacar por territorio, pero todo esto no os preocupéis porque lo vamos a ir explicando poco a poco en esta guía y en futuras guías que vamos a ir desglosando para cada una de las cosas. Bien, lo primero que quiero hablaros es de las civilizaciones, ya que muchos pues me preguntáis o muchos os estáis preguntando qué civilización es mejor. Yo os diría que elijáis la que más os guste. Todas las civilizaciones van a tener unas bonificaciones. En función de las bonificaciones que tenga cada civilización, buscar la que más os guste en función de si queréis hacer pues arqueros o espadachines o lanceros o en función de vuestro estilo o lo que más os guste. Yo he elegido los romanos, pues me gustaban y tiene bonificación con los lanceros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que buscar un héroe a la hora de elegir los héroes. Los héroes también tienen bonificaciones, aparte de lo que son sus habilidades, van a tener también bonificaciones pues para arqueros, para guerreros, para lanceros, etcétera. Por ejemplo, pues aquí tenemos que es, bueno, lanceros o piqueros, es que en otro juego se llama lanceros y por eso me equivoco, pero bueno, piqueros, vamos a llamarlo bien y así sabemos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, Juana de Arco es especialista en piqueros y al liderar tropas que encajan con la especialidad del tipo de unidad del héroe, obtendrán bonificaciones para todos los atributos. Según el número de especialidades de tipo de unidad coincidentes, la bonificación sería de un 5, un 10, un 15%. Bueno, pues eso, tener en cuenta a la hora de hacer vuestras tropas y tener muy en cuenta, y a todo esto viene ligado a ello, que a la hora de mejorar los héroes no gastéis, es un juego de recursos también, entonces no gastéis recursos por gastar, intentar ir subiendo poco a poco las cosas y, por ejemplo, si habéis elegido como yo los piqueros o otra cosa, cuando vengáis aquí a la universidad, tenéis muy importante, la universidad siempre tiene que estar funcionando, siempre tenéis que estar estudiando algo nuevo. Entonces, no como yo ahora, no hagáis como yo ahora, siempre funcionando con algo nuevo. Entonces, ¿qué tenéis que priorizar? Pues la especialidad que mejora vuestra civilización. Es decir, yo en este caso, lo primero que he hecho ha sido subirle un punto a todos, pero ahora, por ejemplo, lo que voy a hacer es ir subiendo los piqueros todo lo posible porque voy a intentar priorizar cuando estás empezando. No es algo que digas que vaya a marcar la diferencia, pero sí que a largo plazo pues puede llegar a marcar la diferencia. Entonces vamos a mejorar los piqueros para así poder hacer piqueros más fuertes y mejores. Después, cuando tengamos que venir aquí y poder entrenarlos, pues vamos a poder entrenar piqueros de diferente nivel. Por ejemplo, ya puedo hacer los piqueros de nivel 2, pero vamos a poder hacer los de nivel 3 y nivel 4, por ejemplo, nivel 5. Entonces, intentar mejorar, siempre ir por delante en la especialidad de vuestra civilización. Eso es algo muy importante que la gente que es nueva no lo va a tener en cuenta y que se va a pensar que lleva un ejército bueno, pero realmente tú tienes que aprovechar las ventajas de tu ejército. Así que, chicos, en la medida de lo posible, vuestra especialidad, intentar mejorarla siempre que vaya un pasito por delante. Bien, ya hemos hablado un poquito de las civilizaciones, de los héroes, los cuarteles, lo que estábamos hablando, de intentar mejorar siempre el de vuestra civilización o el de vuestra especialización, que vaya a ser más fuerte. La universidad también, todo el tema de la investigación. Y después, pues bueno, muy importante para poder siempre ir mejorando estas cosas, el obtener recursos. ¿Cómo tenemos más recursos? No es simplemente, vamos a venir por aquí, pues por ejemplo,
Vamos a venir por aquí a las canteras, a las minas. Pues aquí, cuando creáis las canteras, las minas, o para la madera, o cualquier tipo de campamento, vamos a ir recogiendo recursos en medida del nivel que tengáis la cantera. Vale. Intentar mejorarlo, sobre todo al principio hasta el nivel 5, luego ir subiéndolo poco a poco, pero sobre todo es muy importante el asignar pues personas que trabajen dentro de las canteras. ¿Por qué? Porque por producción de piedra por hora, ya veis que pone 330 porque tenemos una persona, pero si asignamos otra, nos sube otros 330 por hora, y si asignamos otra nos va a subir a 990. Entonces, chicos, esto es muy importante porque esto va a ser por hora, cuando estáis durmiendo, cuando no estáis jugando, el juego sigue y vais a poder sacar más cantidad de piedra, y esto pues es igual tanto a la piedra como, por ejemplo, si venimos por aquí abajo, ¿dónde están? Que no los veo ahora. Por ejemplo, aquí la madera, pues exactamente lo mismo. Si asignamos más gente en los campamentos de madera, pues por hora vamos a poder sacar más madera. Y va a ser muy importante porque al principio vas a decir, me sobran los recursos, me sobra todo. No, va a llegar un momento donde ya te va a costar más y ya vas a tener que esperar a pues obtener esos recursos para poder seguir avanzando y mejorando lo que es tu ciudad o tu centro urbano, tus cuarteles o cualquier cosita de la ciudad. Así que, chicos, muy importante los recursos asignar. Y también hay que comentar que para poder obtener más recursos, si vamos fuera de nuestra ciudad, ya sabéis que en el mundo vamos a tener recursos, y aparte de los recursos vamos a tener esta cosita de por aquí, que son pues una pila de madera que simplemente vas, lo recoges y te lo llevas, ya está. Así que también vais a poder venir aquí a las minas de oro, poder recolectar. Para esto hay unos héroes específicos que mejoran la recolección. Intentar utilizar esos héroes, con cuanta más tropa más vais a poder recolectar. Así que intentar hacerlo y estar constantemente, si no estáis atacando, estar recolectando y demás, para no quedaros sin recursos y poder avanzar pues lo más rápido posible. Porque también, para entrar, por ejemplo, en alianzas, pues os van a pedir muchas veces un mínimo de poder, no al principio, pero sí que en estos juegos suelen poner objetivos. Es decir, la primera semana, todo el que no llegue a un nivel X, pues lo tiran de la alianza. Pues para que no os pase eso y podáis seguir avanzando, todas estas cosas, chicos, intentar no quedaros sin recursos, ir todo el rato recolectando. Otra manera de recolectar muchos recursos, vamos a entrar otra vez a la ciudad. Otra manera de recolectar muchos recursos es haciendo todas estas mejoras de capítulos, y luego, pues por ejemplo, todo lo de diario, historia, pues ya veis que vais a ir reclamando muchas cositas, y aquí vais a poder recolectar también muchos recursos para no quedaros sin ellos. Es principalmente juego de recursos, y después viene lo bélico, porque sin los recursos no mejoras tu ejército, y sin tu ejército en lo bélico, en el PvP o en cualquier otra cosa, no vas a poder tener un ejército potente. Así que enfocarlo así a largo plazo, obtener los máximos recursos posibles, y a partir de ahí ya empiezo a hacer lo que es mi ejército. Bien, ¿qué más cositas podemos ir hablando? Pues la alianza, ya que hemos hablado de la alianza, es muy importante estar en una alianza. Vamos a venir por aquí. ¿Y por qué? Porque dentro de la alianza, según la gente vaya haciendo cosas, aparte de que vamos a tener otra tecnología dentro de la alianza, aparte de la que ya tenemos, vamos a tener aquí una tecnología que nos van a dar una serie de mejoras. Pues vamos a tener, por ejemplo, fijaros, mientras que la gente va haciendo cosas, nos van a dar muchos regalos, y todos estos regalos, pues la verdad que vienen bastante bien. Intentar entrar en una alianza que sea activa, que sea bastante potente, y para poder obtener la máxima, pues bueno, los máximos recursos posibles. Muy importante, ahora que vemos esto por aquí, estos de un minuto no importa porque vais a conseguir muchos, ir gastándolo, pero los de una hora, los de media hora en adelante, tener cuidado. Al principio igual los podéis gastar porque interesa subir un poquito rápido las cosas para ir cogiendo cosas, pero después tener mucho cuidado porque lo vais a tener. Yo los guardaría para cosas muy puntuales que queráis subir rápido, para poder seguir avanzando, porque si no os vais a quedar atascados. Os lo digo por experiencia, porque he jugado al Rise of Kingdom y al Call of Dragons, y este sistema es exactamente igual. La gente al principio se gasta todos los relojes de arena, estos, los aceleradores de investigación o aceleradores de construcción, y luego no tiene, y ahí es donde el juego se aprovecha, digamos, y te hace ofertitas para que tú gastes para poder, pues porque luego te vas a tener que subir algo y te va a pedir que son 24, 48 horas o más, y pues al final no tienes para poder acelerarlo, y ahí es donde el juego ya te empieza a tirar ofertas para que gastes y para que intentes reducir ese tiempo. Así que si no queréis, y si vais a ir free to play, el que quiera gastar
ya hablaremos de eso en otro vídeo, de qué es lo mejor para comprar. Pero bueno, si vais a ir free to play, intentar estas cosas guardarla. No por subir más rápido en 2 días vais a ser mejores, porque puede ser que dentro de 15 días vosotros estéis por encima de los que han subido muy rápido al principio. Así que chicos, tranquilos, que esto es una carrera de fondo. No os preocupéis por eso y no os preocupéis porque otras personas al principio sumen mucho poder. Vale. Importante dentro de la alianza, ya que estamos dentro de la alianza, vamos a venir por aquí, pues todos los regalos los vamos a reclamar. Importante dentro de la alianza, aparte de los regalos, es que vamos a tener un montón de cosas para poder hacer dentro de la guerra. Vamos a tener aquí, pues honor, también capítulos para poder hacer. Vamos a ir recogiendo más recompensas. Vamos a ver las tierras que vamos a tener dentro de la alianza, porque las tierras, mira, intentar estar en una alianza y estar cerca de vuestra alianza, porque va a haber cositas y donde vais a tener que ayudar a vuestra alianza, y son territorios. Dentro del territorio, pues por ejemplo, si vais cogiendo cositas, por ejemplo, nos vamos a venir por aquí, creo que estaba, vamos a venir para aquí arriba, y aquí, por ejemplo, monumento a la riqueza. Bueno, pues la alianza que controle estas cosas, vamos a tener producción de recursos en la ciudadela de un más 5%. Entonces, intentar estar cerca de vuestra alianza, intentar estas cositas, intentar ir consiguiéndolas para poder ir mejorando todo lo posible. Ya ves que el mapa, si venimos por aquí, es súper grande. No os preocupéis porque aunque os hagáis de otra alianza, vais a poder migrar y vais a poder estar cerca de vuestra alianza para estar todos cerquita y poder ir haciendo los objetivos. Al principio, si empezáis al principio, que me imagino que si estáis viendo esto es porque estáis empezando al principio, pues no va a pasar nada. Intentar subir mientras que tengáis la burbuja, que no os puedan atacar, uniros a una alianza, ir haciendo todas estas cosas que estamos hablando, y después más adelante ya sí que vienen los objetivos. ¿Cómo vamos a saber cómo vienen esos objetivos o cuándo el juego vamos a tener que pegarnos con otras alianzas? Porque eso también va a ser también parte del juego y parte de los líderes de alianza, el hacer aliarse con otras alianzas, ver con quién nos vamos a pegar o no. Pero todo esto podéis verlo dentro de los eventos, que también hay que tener y echarle un ojo a todo esto. Lo vamos a hablar, son muchas cosas, ya lo sé que son muchas cosas, estoy hablando un poquito por encima y después iremos desgranando, hablando cosa por cosa. Pero muy importante, todos los eventos que va a haber, ir haciendo los eventos, y dentro de poco pues va a haber eventos donde casi que te van a ir obligando, pues ves, a pegarte o a hacer otro tipo de cosas. De momento son eventos muy light, muy tranquilitos, de ir mejorando, etcétera, pues para que todo el mundo se vaya preparando cuando lleguen las leches. Así que chicos, eso es un poco lo que es digamos, cómo funciona el juego. Creo que en rasgos generales no me dejo nada así importante de cómo tenéis que empezar y el enfoque que le tenéis que dar al principio del juego. Lo dicho, vamos a ir subiendo guías de todo. Si tenéis alguna duda o queréis que suba alguna guía en particular, dejádmelo en los comentarios y pues hacemos una guía de eso sin ningún tipo de problema. Yo creo que no me dejo así. Importante que digas cuando empieces tienes que hacer esto sí o sí. Creo que no me dejo nada. Así que chicos, ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete para más contenido de Age of Empires. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!